Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy vamos a entrar en el tema del taller del día de hoy, el tercer paso. Nos está acompañando Sandra, que es la coordinadora y lectora. Y bueno, primero vamos a empezar con la reflexión de la chequera de la fe y posteriormente seguiremos con el tema, el tercer paso, y luego continuaremos con la participación de los que deseen hacerlo con nosotros. Bueno, pues comenzamos en esta mañana. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Buenos días, soy Sandra, soy un miembro más de este grupo y la reflexión de la chequera del Banco de la Fe del 12 de septiembre dice así: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Este evangelio propio para un hombre con una espada en su garganta es el evangelio adecuado para mí. Me serviría si me estuviera muriendo. Y es todo lo que necesito mientras viva. Aparto mi mirada del yo y del pecado y de toda idea de mérito personal y confío en el Señor Jesús como el Salvador que Dios ha dado. Creo en Él, descanso en Él y lo acepto para que sea mi todo en todo. Señor, yo soy salvo y seré salvo para toda la eternidad, pues creo en Jesús. Bendito sea tu nombre por esto. Que yo demuestre diariamente por mi vida que soy salvo del egoísmo y de la mundanalidad y de toda forma del mal. Pero en cuanto a esa última palabra acerca de mi casa, Señor, no me iré con media promesa cuando tú ofreces una promesa completa. Te suplico que salves a toda mi familia. Salva a mis allegados más amados. Convierte a los hijos y a los nietos, si tuviera algunos. Derrama tu gracia sobre mis sirvientes y todos los que moran bajo mi techo o que trabajan para mí. Tú me haces esta promesa personalmente. Si creo en el Señor Jesús, te suplico hagas conforme has dicho. En mi oración diaria voy a mencionar los nombres de todos mis hermanos y hermanas, padres, hijos, amigos, parientes, sirvientes, y no voy a darte descanso hasta que esa palabra sea cumplida. Y tu casa. Amén. Gracias. Bueno, y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está haciendo referencia el texto. ¿A quién se le dijo y por qué? Al carcelero de Filipo. ¿Pero por qué? ¿Qué había sucedido? Bueno, había pasado que Pablo y otros presos estaban en la cárcel, vaya, estaban en la cárcel, pero hubo un temblor y la cárcel se abrió. Cuando llegó el carcelero y vio la puerta abierta, sacó la espada e intentó quitarse la vida. Pero Pablo le gritó desde la oscuridad: ¡Hey, no te hagas daño!
aquí estamos todos. Y entonces él se puso contento y sacó a Pablo de la cárcel y curó sus heridas. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dijo que se bautizara. Pues sería salvo él y toda su casa. Esa era la promesa. Pero es una promesa que no se puede cumplir por mandato de Dios. Es una promesa que se tiene que cumplir en base a la decisión de las personas. La salvación está abierta para todos, pero no es para quien no quiera la salvación. Es una decisión personal. La reflexión del día de hoy está siendo muy idealista, de creer que su casa, en referencia a su familia, pues toda va a ser salva porque ha sido una orden de Dios, ¿no? Esa promesa se le hizo al de Filipos. Y la promesa de que Dios cuida lo que nosotros amamos, eso lo hace Dios, sí los cuida. Pero dentro de la dimensión que nosotros estamos viviendo, es de un crecimiento gradual y continuo. Y la persona es la que tiene que tomar la decisión. Dios hace el llamamiento y Dios elige de acuerdo al corazón de la persona. Cuando Él ve que una persona es un buen material para transformarlo, Dios lo elige. Pero esto no significa que todos y cada una de las personas serán salvas. Ahora, ¿salvas de qué? Las personas puede ser que no se conviertan en esta época, que solamente aquel que fue elegido y que es llamado, como el carcelero de Filipos. De cada uno de los miembros de su familia dependería la decisión. Dios está dispuesto, pero ¿el corazón humano estará dispuesto a entregarse? No, la cuestión aquí de las promesas no significa que se iba a cumplir como lo piensa el escribiente de esta reflexión, sino que lo que se cumple es, si alguno de su familia es elegido en esta época, muy bien, pero todos van a tener la oportunidad de ser salvos cuando sea caída la venga del enemigo de sus ojos en la venida de Jesús. Ellos van a entrar al reino de Dios de carne y hueso, resucitados, y tendrán la oportunidad de decidir si quieren estar con Dios o no. La oportunidad de la salvación se le va a dar a toda su casa, pero quien va a determinar en el corazón humano no es Dios, es la intención del corazón del hombre. Por eso es importante comprender que si bien Dios salvaguarda las, la materia que nosotros tenemos, nos ayuda, nos cubre, pero esto no significa que realmente vayan a ser salvos o ser cambiados o transformados o que Dios los va a transformar. No, hay dos voluntades en el proceso, la de Dios y la del hombre. Sin la voluntad de Dios, sin la voluntad del hombre, perdón,
Dios no puede hacer la obra. Bueno, pues gracias Dios por la oportunidad que nos das de amarte y conocerte. Gracias. Continuemos con el tema de hoy. Gracias. El tema de hoy sigue siendo el tercer paso, que dice que decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. Entonces, es la misma mecánica, 3 participaciones y seguiría la conclusión de Víctor. Y el párrafo 2 de donde nos quedamos el viernes pasado dice así: cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, este principio espiritual tuvo su prueba máxima. Gente que practicaban este programa prestaron su servicio militar y se diseminaron por todo el mundo. Aceptarían la disciplina, se mantendrían firmes bajo fuego, soportarían la monotonía y calamidades de la guerra. Lo sostendrían hasta el fin esta clase de dependencias que habían aprendido. Sí, sí los sostuvo hasta el final. Entre ellos hubo menos parrandas emocionales que entre los que estaban a salvo en sus hogares. Demostraron la misma capacidad de resistencia y valor que los demás soldados. Lo mismo en Alaska que en Palermo. Su dependencia de un poder superior surtió efecto y, lejos de ser una debilidad, constituyó su principal fuente de fortaleza. La pregunta número 1 para las 3 participaciones dice así: ¿cuándo obtuvo su prueba máxima el principio de la dependencia de un poder superior según el autor? ¿Cuándo se obtuvo su prueba máxima? El principio de la dependencia de un poder superior según el autor. Y no hay participaciones, tal vez no le entendieron al texto o están ocupados o no tienen privacidad, pero lo voy a leer una vez más. Dice así: cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, este principio espiritual tuvo su prueba máxima. Gentes que practicaban este programa presentaron su servicio militar y se diseminaron por todo el mundo. Aceptarían la disciplina, se mantendrían firmes bajo fuego, soportarían la monotonía y calamidades de la guerra. Lo sostendría hasta el fin esta clase de dependencia que había aprendido. Si lo sostuvo hasta el fin, entre ellos hubo menos parrandas emocionales que entre los que estaban a salvo en sus hogares. Demostraron la misma capacidad de resistencia y valor que los demás soldados. Lo mismo en Alaska que en Palermo, su dependencia de un poder superior surtió efecto y, lejos de ser una debilidad, constituyó su principal fuente de fortaleza. La pregunta dice así: los compañeros que fue, no, ¿cuándo obtuvo su prueba máxima el principio de la dependencia de un poder superior, según el autor? Y no tengo en el chat y no hay participación. Pero yo le entendí al texto que cuando se desató la Segunda Guerra Mundial.
Pero es tu conclusión, Víctor, pues no hay manitas para responder esta pregunta. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así: ¿cuándo obtuvo su prueba máxima el principio de la dependencia de un poder superior según el autor? La dependencia de un poder superior. Dios, como cada quien puede comprenderlo. Es tan importante esta dependencia espiritual, pero necesitamos conocerlo. Y para conocerlo, alguien tuvo que presentarnos con claridad no la idea de Dios, sino quién y cómo es Dios. Quién es y cómo es Dios. Cuando estos hombres estuvieron estudiando, leyendo, platicando, compartiendo, el programa de recuperación entre ellos, del llamado de la Segunda Guerra Mundial, ¿podrían estos resistir dentro de la guerra con solamente la dependencia de Dios? Lo cierto es que sí, que hubo menos borracheras emocionales entre ellos que los que estaban en sus casas. Eso afirma el autor. No sé cómo sacaría la estadística del W, pero como era un especialista en eso de las estadísticas, consideramos que pudo ser cierto lo que él está diciendo, de que en la guerra aquellas personas adquirieron fortaleza por su fe en un Dios amoroso, por su confianza en él. Y pues estando en la lucha, pues no tienes mucho tiempo para pensar. Estás entre la vida y la muerte. Y los que estaban acá, en sus casas, aparentemente tranquilos, pues ellos no tenían en qué entretenerse. Era obvio que sus recaídas emocionales iban a ser más fuertes que aquellos que estaban ocupados con la guerra. En fin, la Segunda Guerra Mundial fue el escenario donde se puso a prueba este principio de dependencia de Dios. Gracias. Gracias, Víctor. Y la segunda pregunta del párrafo 12 dice así: ¿los compañeros que fueron a la guerra pudieron sostenerse con la idea de un poder superior? ¿Los compañeros que fueron a la guerra pudieron sostenerse con la idea de un poder superior? Pues mi respuesta fue que sí, según el párrafo. Pero no hay manitas levantadas y déjame ver en el chat. Y tampoco hay participación. Lili, adelante Lili, muchas gracias. Buenos días, Lili, en recuperación. Espero me escuchen. Sí, sí. Los compañeros de Alcohólicos Anónimos que fueron a la guerra pudieron sostenerse con ayuda de un poder superior, entendido que para ellos era una fuerza de guía en dificultades, ¿verdad? Eran guiados por un poder superior. Y sí, esa es la conclusión para mí, porque lo he trabajado muchas veces. Y sí, los compañeros de Alcohólicos Anónimos que fueron a la guerra mundial pudieron sostenerse con la ayuda de un poder superior. Esa es mi respuesta, porque eso es lo que he aprendido. Gracias. Gracias Lili. Y en el chat una respuesta dice así:
Los que practicaban un programa de recuperación sí pudieron sostenerse firmes hasta el final. Víctor, y seguimos con con tu conclusión y la pregunta dice así para ti. Los compañeros que fueron a la guerra pudieron sostenerse con la idea de un poder superior. Sí, naturalmente, que pudieron sostenerse con la ayuda de un poder superior. Bill W. salió de la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó a su tierra, llegó como héroe y pensaba que iba a vivir como héroe toda la vida, pero no. La situación de Bill W. tenía que cambiar, tenía que buscar un trabajo, una forma de vivir. Para la Segunda Guerra Mundial, pues ya habían pasado algunos años y aquel nuevo descubrimiento de los 6 principios básicos de los grupos Oxford, grupos religiosos Oxford, se estaban poniendo en función porque aún no estaban los 12 pasos. Y de acuerdo a la experiencia que nos propone Bill W., pues naturalmente que su fe en un Dios amoroso, pues hizo que ellos fueran fuertes ante la adversidad dentro de la guerra. Quizás muchos de ellos murieron, pero en los que quedaron vivos se sostuvieron en un poder superior. Gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 3 del párrafo 12 dice así para todos ustedes. ¿Cuál fue la diferencia entre los compañeros que fueron a la guerra y los compañeros que se quedaron en su ciudad? ¿Cuál fue la diferencia entre los compañeros que fueron a la guerra y los compañeros que se quedaron en su ciudad? Y la respuesta del párrafo que yo tengo dice así: menos borracheras emocionales. Esa fue la diferencia. Y déjame ver en el chat, hoy casi no hay participaciones, compañeritas, las motivo para que hagan la unidad en esta junta en el estudio del tercer paso. No hay participación, Víctor, pues sería tu conclusión. Y la pregunta para ti dice así: ¿cuál fue la diferencia entre los compañeros que fueron a la guerra y los compañeros que se quedaron en su ciudad? La, la diferencia fue que los que se quedaron en casa siempre son haraganes, no trabajan con el programa, se están preocupando miserablemente, pero los que estaban en la guerra estaban ocupados por salvar sus vidas. Los que estaban en casa no, estaban preocupados por preocuparse, es decir, estaban ocupados en preocuparse. La exagerada preocupación elevó su ansiedad, adquirieron temores y estaban en una borrachera seca. Mientras que aquellos estaban tan ocupados en salvar sus vidas que no podían ocuparse de eso, ¿no? De estarse preocupando exageradamente por otras personas. Así que la diferencia es que los que estaban ocupados en salvar su vida tuvieron menos borracheras emocionales que los que estaban de haraganes en sus casas. Gracias.
Gracias, Víctor, gracias. Y lo seguimos motivando a las 13 personas que estamos reunidas aquí en la sala Zoom, estudiando el tercer paso. Y la cuarta pregunta dice así. Al final, ¿qué se comprobó en cuanto a la dependencia de un poder superior? Vuelvo a repetir la pregunta. Al final, ¿qué se comprobó en cuanto la dependencia de un poder superior se refiere? ¿Qué se comprobaría, compañeros, con la dependencia de un poder superior? Y no tengo manitas. ¿Qué nos pasa, compañeros? Pues vamos a tener paciencia. Y la respuesta del párrafo de la pregunta 4 dice así, ¿qué se comprobó en cuanto a la dependencia de un poder superior se refiere? Según la respuesta del párrafo dice que surtió efecto y lejos de ser una debilidad constituyó su principal fuente de fortaleza. Y nos iríamos con tu conclusión, Víctor, porque no hay participaciones ni en el chat ni en las manitas. Y la pregunta para ti dice así. Al final, ¿qué se comprobó en cuanto a la dependencia de un poder superior se refiere? Mira, aquí en el chat hay una respuesta y dice que lejos de ser una debilidad, constituyó su principal fuente de fortaleza. Y te vuelvo a repetir. Adelante, Lili. Gracias. Gracias por tu servicio. Pasa de que aquí es temprano y me acabo de despertar, pero gracias a Dios. Pues la dependencia de un poder superior se refiere a la necesidad de ceder la voluntad y las vidas a una fuerza o un principio que se considera más grande que uno mismo para superar problemas como la adicción. Y eso es un concepto fundamental en el programa como Alcohólicos Anónimos. Esa es mi respuesta, gracias. Gracias, Lili, por hacer la unidad. Te vuelvo a repetir la pregunta, Víctor, y dice así. Al final, ¿qué se comprobó en cuanto a la dependencia de un poder superior se refiere? Bien. Al ponerse en práctica el principio de la dependencia de Dios, que es el segundo concepto, dependencia de un poder superior, de un Dios. Cuando se pone a prueba este concepto en la Segunda Guerra Mundial, se comprobó que sí podían obtener fortaleza en la práctica de este principio. Depender de un Dios amoroso, conversar con un Dios amoroso, orar por un Dios amoroso. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos en la historia es Eddie Rickenbacker. ¿Por qué? Bueno, porque Eddie Rickenbacker era una persona que cayó al Pacífico con su avión en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos estuvieron en una balsa, compartieron el pan y la comida, pero Eddie Rickenbacker era ateo. Había un hombre que traía una Biblia de bolsillo y dijo, bueno, pues cada quien haga una plegaria o como quieran ustedes, les comentó el comandante Baker. Pero él sacó su Biblia y empezó a leer un salmo. Entonces Baker lo detuvo
Le dijo, no, 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 no metas esas cosas aquí. Eso no nos va a servir para nada. Sin embargo, eh, las cosas fueron agravándose. Uno murió en la balsa y no tenían agua. ¿Y qué iban a hacer? Por último, Baker le dice al muchacho, tú que sabes orar a tu Dios, saca tu Biblia y ponte a orar a Dios. Y si realmente existe, dile que nos traiga agua. ¿Ves aquella tormenta que está allá a lo lejos? Allá está lloviendo mucho. Si tan solo se acercara esa tormenta para acá con nosotros, caería agua y podríamos recoger agua para vivir. Dile a tu Dios que acerque la tormenta. Y el hombre empezó a orar y le pidió a su Dios que eso pasara. Eddie Rickenbacker no sabía lo que estaba diciendo realmente. No creía que la tormenta pudiera llegar. Sin embargo, la tormenta llegó a donde ellos estaban y tuvieron agua. En otra ocasión, tenían hambre y no hallaban qué comer. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Oraron. Y peces voladores llegaron y cayeron sobre la balsa y así se alimentaron. Por último, en la experiencia de Eddie Rickenbacker, se le veía, según cuentan, cuando ya se habían salvado, Eddie compraba una, una cubeta de peces y se las enviaba a las gaviotas porque consideraba que le habían salvado la existencia. Eddie comenzó a creer en Dios. Este principio realmente dio resultados. Gracias. Gracias, Víctor. Entonces, seguimos con el párrafo número 13. Y dice así, compañeros, para todos. El párrafo 13 dice así. Así que exactamente, ¿cómo puede la persona que está dispuesta a poner su vida y su voluntad al cuidado de un poder superior? Hemos visto que ha comenzado a hacerlo al confiar en Neuróticos Anónimos para la solución de sus problemas emocionales. Y la pregunta número 1 del párrafo 13 dice así. ¿Cómo puede una persona poner exactamente su vida y su voluntad al cuidado de Dios? Y ahí hay algo en el chat. Ya pusieron el párrafo y las preguntas. Son dos preguntas. Adelante, Ivonne. Gracias. Buenos días, soy Ivonne, neurótica. Sí, estaba leyendo aquí las preguntas. Me avisan si me escuchan que ando en acá y con audífonos. Si te escuchas bien, amiga. Pues, ¿cómo puedo estar yo dispuesta, verdad, a poner mi vida y mi voluntad? Pues, como dijo el gran maestro, ¿verdad? Si yo quiero, porque eso es, poner mi vida y mi voluntad es algo muy personal, ¿verdad? A mí me pueden enseñar, yo puedo estar estudiando, saber mucho, pero como se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Que en veces, por lo que yo he sentido, puedo tener mucho conocimiento, pero si no quiero eh, poner mi vida y mi voluntad en las manos de un poder superior como yo lo he venido a concebir aquí, ¿verdad?
nunca voy a tener cambios en mi vida, siempre voy a estar como un ciego, ¿verdad? Dando golpes, cayéndome, volviendo a tropezar en la misma piedra. Entonces eso es algo muy personal, ¿verdad? Eso yo lo he aprendido, ¿verdad? Que, que es algo que yo tengo que trabajar en mí. Me pueden indicar, lo puedo estar ahorita aquí aprendiendo, pero si yo no quiero hacerlo, nunca va a cambiar mi vida y siempre voy a estar mal, ¿verdad? Viviendo mal, porque dice la misma palabra, ¿verdad? Que maldito el hombre que confía en otro hombre, pues yo voy a estar confiando en mí y me va a ir mal, así como vine aquí, ¿verdad? Enferma y viviendo mal, pero si verdaderamente yo quiero un cambio en mi persona, yo tengo que trabajar eso personalmente, es algo personal, ¿verdad? Eso es lo que tengo que aportar. Gracias. Gracias, Ivonne. Lili, es tu turno. Amén, ya me desperté. Ay, bien hermosa esta pregunta, es hermosa. Este es poner nuestras vidas al cuidado de Dios, ¿verdad? Debemos tomar la decisión consciente de entregar nuestra vida a Él, confiar en su dirección, buscar y hacer su voluntad y mantener una actitud de obediencia diaria. Esta pregunta sí me da duro a mí, de verdad. Buscando activamente el reino de Dios como prioridad principal. Esto implica preparar mi corazón para escucharlo, renunciar a lo que no le agrada a Dios. Ay, Dios mío. Y vivir con fe en su plan perfecto y aceptar su voluntad. La voluntad de Dios, no la voluntad mía. Padre, ya hice mi oración de la mañana. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Lili. Y en el chat dice así, confiando en un poder superior. Y Víctor, la pregunta del párrafo 13, la primera pregunta para ti, dice así. ¿Cómo puede una persona poner exactamente su vida y su voluntad al cuidado de Dios? Bueno, ¿qué significa vida y voluntad? Decidimos poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien puede comprenderlo. Pero ¿qué significa vida y voluntad? Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Cuando yo pongo mis pensamientos en la voluntad de Dios, es decir, que leo y obedezco la voluntad de Dios, estoy poniéndome al cuidado de Dios. Y tengo que sufrir una transformación de la personalidad. Y para esto se requiere mi voluntad, mi poder de decisión, de ejercitarme en lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice. Hay un coro que dice, si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí el cántico? Dice, testifica con tu vida. El que confesara que Jesucristo es el Señor
y creyere en su corazón, será salvo. ¿Por qué hizo a la alusión de confesar a Jesucristo y creer en el corazón? Porque en el corazón están las memorias de reacción. Chao, preciosa. Y en esas memorias de reacción, se imprimen los pensamientos de Dios. Cuando los repetimos en la práctica una y otra vez, hasta que aprendemos a pensar como Dios piensa. Y son memorias de reacción. Eso es importante para nuestras vidas. Formamos nuevos hábitos de pensamientos y forma de ser. Ahí es cuando nosotros estamos poniendo nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Cuando tomamos el pensamiento de Dios y le damos vida en nuestros actos. Ama a tus enemigos. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. En el chat dice una respuesta. Poner mi vida y mi voluntad, pensamientos, intenciones. Entonces es aceptar tener buena voluntad propio y amor a mi prójimo. Y poner mi vida son mis actitudes, todo al cuidado del poder superior. Y la pregunta número 2 del párrafo 13 dice así. ¿Qué respuestas se obtienen bien si ya ha practicado este principio en un grupo? Nancy, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Quieres participar? Compañera Nancy. Ya lo cerró, se le abrió. Entonces la pregunta 2 del párrafo 13 dice así. ¿Qué respuestas se obtiene bien si ya ha aprendido este principio en un programa, en un grupo? No hay participaciones, Víctor. Y la pregunta para ti dice así, ¿qué respuestas se obtienen bien si ya ha practicado este principio en un grupo? El tema dice pues que una forma práctica de empezar a poner su voluntad en Dios es que la persona se acerque al grupo y el hecho de estar sentado escuchando es un principio de poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Porque quiere aprender a hacerlo. Aunque en realidad, pues, en un grupo uno se sienta a escuchar y puede uno participar también, pero poner la voluntad la estamos poniendo, pero los pensamientos es posible que no. Los pensamientos pueden ir y venir, pero la persona que está ahí, que se está alimentando del espíritu de otros, y dentro de eso habrá principios que toquen su corazón y que les haga sentir la necesidad de ser honrados o honestos, que es el requisito del programa es que nosotros seamos honestos, porque si no somos honestos no podemos practicar ningún principio, porque nos engañamos a nosotros mismos. Así que es importante entender que cuando nosotros nos sujetamos a la tradición y al paso, estamos practicando la voluntad de Dios dentro del grupo. Cómo sean los compañeros y las compañeras en su vida personal, es problema de ellos, no es mi problema. Yo voy a un grupo
con la finalidad de recuperarme y compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. No voy a juzgar al grupo porque yo no soy juez. No voy a juzgar a ninguna persona porque yo no soy juez. ¿Puedo tener criterio del comportamiento de una persona? Sí. Puedo decir, puedo pensar que esa persona está equivocada, pero no lo juzgo porque entiendo la rebelión existente de la enfermedad, que es manifestación de la enfermedad mental y emocional. Así que no tengo por qué hacer juicio de nadie. Cada quien se las tendrá que ver con Dios, no conmigo. Y yo no soy Dios. Así que, ¿cómo pongan su voluntad al cuidado de Dios? Puede ser que la respuesta de las personas sean correctas, pero ¿y en su práctica diaria? Está en la mente de ellos y la acción de Dios, que Dios conoce a su pueblo. Gracias. Gracias, Víctor. Y en el chat hay otra respuesta y dice la solución a mi problema emocional. Y Víctor, son las 9:50 y empiezo el párrafo 14, que dice así. Por ahora, lo más probable es que haya convencido de que tiene otros problemas además del emotivo y de que hay algunos que no puede resolver ni con toda la determinación y el valor de que es capaz. Sencillamente no puede cambiarlos. Lo hacen desesperadamente infeliz y amenaza su recién lograda tranquilidad. Nuestro amigo todavía es víctima del remordimiento y del sentimiento de culpabilidad cuando piensa en el ayer. La aflicción lo domina cuando piensa en aquellos a quienes todavía odia o envidia. Su inseguridad económica lo preocupa hasta enfermarlo, y el pánico lo domina cuando piensa en todas las puertas que su conducta le ha cerrado. ¿Y cómo va a arreglar ese lío que lo hizo perder la estimación de su familia y distanciarse de ella? Con su valor solitario y sin ayuda de nadie no lo logrará. Seguramente que ahora necesita depender de algo o de alguien. Al principio, lo más probable es que ese alguien sea su amigo más allegado, su allegado amigo de Neuróticos Anónimos, que confía con seguridad de que muchas dificultades ahora agudizadas porque no puede usar drogas para aliviarlas también pueden resolverse. Desde luego que su padrino sabe que la vida de nuestro amigo todavía es incontrolable a pesar de que él está en Neuróticos Anónimos y que después de todo apenas está en el principio del programa. La pregunta número 1 del párrafo 14 dice así: ¿qué descubre la persona que llega a este punto del paso en cuanto a la solución de sus emociones y algunos defectos de carácter? En el chat está la pregunta en el chat está la pregunta, compañeros. La pregunta número 1 del párrafo 14. Lili, gracias, es tu turno. Hola, Lili en recuperación. Esa pregunta, sí, ese párrafo sí me dolió y me llegó de verdad, sinceramente, la verdad,
otro que me llegó duro. Pues llego al punto que se aprende el valor del autoconocimiento, que implica conocer mis propias emociones, cualidades, defectos, fortalezas para poder gestionar mi vida, mejorar mi bienestar emocional y mental. También se aprende a ceder el paso en un sentido de dolor para mí. Dolor porque ahí prácticamente si sigues hablando, aunque tú metiste a neurótico, si sigues hablando del tercer paso, llegamos al cuarto paso. Así lo entendí. Y aún me duele porque estoy trabajando nuevamente. Yo pensé que ya lo había hecho. Y nuevamente y lo volví a hacer hace como 2 semanas. 2 semanas, sí. El cuarto paso. Todavía no había practicado el programa. Y todavía me venía haciendo la víctima y conmiserándome. Después de hace unas 24 horas, llego al cuarto y al quinto paso. Llego a ese cuarto paso y lo trabajo tan bien. Hoy sí digo, tan bien por la gracia de Dios. Y me doy cuenta de que ya no somos las víctimas, pasamos a ser victimarios. Y me doy cuenta, porque aquí hoy sí, como lo dijo Víctor, ¿vas a trabajar el programa? Trabajarlo correctamente como es. Y Víctor también se llama mi padrino, se lo voy a decir también. Y también tiene 60 y algo de años, casi 70, es un veterano de una vez. Entonces, ¿cómo se llama? Como dijo, vas a trabajar el programa, lo vas a trabajar bien. Y la tribuna la vas a dar bien, aunque te duela, hacer legal conmigo, ¿verdad? Misma. Y eso me lo dice, ¿verdad? La literatura. Entonces, ¿qué pasa? Qué doloroso para mí, pero lo voy a decir porque le va a servir a muchos. De ser víctima pasas a ser victimario y te das cuenta de la clase de monstruo que sos. No fuiste ninguna víctima en algunos casos, pero de 10, tal vez en 3 fuiste víctima. No fuiste víctima. Sos victimaria. Entonces ahí es donde me doy cuenta quién soy. Me conozco cuál tal soy. Y por eso es que necesito tener un poder superior. Si no es allí donde me agarra, pero la pataleadera. Y ahí es donde ese cuarto paso, si lo hago como corresponde y como se debe y como se indica y como Dios quiere en concebirlo en ese tercer paso. Ahí es donde sos capaz de matarte, pero la gente se quiere matar. Y lo digo también por mí. Me quiero morir mejor, pero ya no lo quiero seguir. Es que ya no quiero seguir practicando. Es que ya no puedo seguir. Es que ya no. Y prefiero llorar. Entonces vuelvo a querer ser víctima. ¿Por qué? Porque es demasiado doloroso. Pero porque ahí ya tengo aceptación de quién soy y cuán victimaria soy. Ya no soy víctima, victimaria. Me descubrí la clase, decimos en Alcohólicos Anónimos, de monstruo que soy. Así que no hay víctimas, pero queremos seguirnos revolcando en el mismo lodo. Decimos también en Alcohólicos Anónimos y parecemos cerdos. Y ya no me quiero revolcar en ese lodo. Así que prefiero aceptar mi realidad de cómo y tal como se concibe el programa, porque mintiéndome no voy a llegar
a ninguna parte y voy a seguir practicando, haciendo meditación, dando la dádiva. ¿Y para qué? Si no lo practicaste como se debe. Lili, lamentablemente es así y no me puedo retroceder. Tengo que ser honesta conmigo misma. Lo dice la literatura y lo dice ese primer paso. Dios le bendiga. Felices 24. Duro, ¿verdad? Para mí. Gracias, Lili. Gracias por hacer la unidad. Y en el chat hay una respuesta y dice que con su valor solitario y sin ayuda no lo logrará. Necesita depender de algo o de alguien. Enseguida sigues tú, Hilda. Te suena la campanita que te falta un minuto. Sí. Buenos días. Mi nombre es Hilda y soy neurótica. Pues fíjense que a mí este tercer paso me fascina, me encanta, porque todos son tan importantes en mi vida. Pero con este tercer paso, de todo me acompaño de ese poder superior. Ahora aprendí todo lo contrario de antes, que hacía mi regalada voluntad y muchas veces me iba muy mal. Ahora aprendí que hasta en un negocio, en todo lo que yo vaya a emprender, yo le digo a ese poder superior, Señor, yo quiero hacer esto. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Si no es para bien de mí y de todos los que me rodean, no permitas que se realice, no permitas que se haga. Y eso es, tenemos una herramienta tan maravillosa, una ayuda allí incondicional, disponible siempre, pero siempre tiene que ser con humildad y con esa guía que yo quiero tener de él. Entonces, qué mejor que tenerlo a él y obviamente pues a todos mis compañeros, estas juntas, que me está recordando siempre, porque mis defectos de carácter afloran muy rápido. Y ahí los tengo, pero este tercer paso me hace recordarlos y me hace querer corregirme. Y pues eso es lo que a mí me ayuda a vivir. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Hilda. Gracias, Víctor. La pregunta para ti del párrafo número 14, la primera pregunta dice así. ¿Qué descubre la persona que llega a este punto del paso en cuanto a la solución de sus emociones y algunos defectos de carácter? ¿Me repites de nuevo la pregunta, por favor? Sí, claro que sí, dice. ¿Qué descubre la persona que llega a este punto del paso en cuanto a la solución de sus emociones y algunos defectos de carácter? Bueno, primeramente descubre que ella o él es impotente, que no puede cambiar esa parte por sí misma, que necesita de Dios más que de la oración. ¿Por qué? Muchas personas rezaron durante años para poder liberarse de una situación o de alguna cosa y no fueron liberadas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que falló? ¿Dios no los escuchó? ¿La oración falló? Es que una oración sin acción es como una bala sin pólvora. Aunque la dispares, no sale. No sale de la cámara. Se queda ahí en la cámara, no sale. La oración tiene que llevar acción. Cuando tomamos una decisión, cuando voluntariamente hacemos lo contrario de que hemos hecho cotidianamente, entonces es que nosotros
estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Dice un dicho muy común: a Dios orando y con el mazo dando. Y dice en la Escritura que una oración sin acción es como una fe, como la fe sin una acción, es una fe muerta. Muéstrame tu fe por tus frutos y yo te mostraré mi fe por mis frutos. ¿Qué frutos tienes de la fe? ¿En dónde has puesto tu ansiedad, tu angustia? ¿Y en dónde has buscado respuestas para tu vida? En tu corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y Dios nos da la solución para que nuestro corazón sea limpio. Cuando nuestro corazón aprenda a ser limpio, entonces podremos decir que la respuesta está en mi corazón. Porque aprendí a actuar limpiamente. Pero mientras yo no aprenda y limpie mis corazones y mis reacciones y siga lamentándome por el pasado, ya sea que me hicieron o que hice, mientras no armonice esa parte, no puedo pasar más allá del quinto paso. Lamentablemente, el apadrinazgo que se hace regularmente no es el adecuado, porque ni se va a la raíz del problema, ni se discute el problema, sino se Aquí, dan órdenes. Y aquí, esa es la diferencia. ¿qué pasó? Por eso es importante que nosotros entendamos este aspecto. ¿Qué pasó? Hay que llevarle un litro de pintura. Que nosotros entendamos este aspecto Vino a... para poder Uno. entendamos este aspecto para poder verdaderamente tener una relación con Dios y no sea solamente una cuestión de llenar un requisito o simplemente un ideal. Creo que estoy con Dios. Pero tenemos que pasar al hecho de, no, yo no creo, yo estoy seguro. ¿Por qué? Por esto. Porque cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Cuando digo que el gato es negro es porque lo tengo agarrado de la cola. Puedo entender que las pruebas hablan más que 1000 palabras. Por eso, una fe sin obras es muerta, una oración sin obras está muerta. Por eso muchos oran vanamente. Y no hay cambios profundos en sus corazones porque no van a la raíz de su problema, como dice el paso quinto. Dice que admitimos delante de Dios. ¿Quién ha hecho eso? Yo no he escuchado a uno que diga, no, sí, yo lo admití delante de Dios. Yo platicando con él, le expresé mi asunto, punto por punto, situación por situación, yo se la expuse a Dios antes que al hombre. Creer que el hombre, el padrino o la madrina, es un representante de Dios, no. Dios no necesita representantes. San Juan dice claramente, San Juan 2:1, si alguno de ustedes ha quebrantado la ley, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, confiese su mal a Dios. El hombre puede ser que Dios lo use en su discusión para que tú comprendas
una realidad. Pero tú relaciones primero con Dios y no con la madrina o el padrino. Gracias. Gracias, Víctor. Pues damos por concluido aquí. Aquí es el paso número 3, o sea, el día de hoy se cierra la junta para seguir con la segunda hora. Para seguir con las catarsis, con el diario vivir, lo que le dejó este estudio del tercer paso. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Víctor? Esperemos un momento, tal vez el compañero Víctor se ocupó. Les pido paciencia. ¿Tienes algún comentario, Josefina, mientras que Víctor puede abrir su micrófono? Tal vez se ocupó. Claro que sí, muchísimas gracias por el servicio. Pero no sé si ya quitaría, bueno, no importa. No ha quitado la grabación. Es Ok, no, que no importa, tranquila. Me llamo Josefina, soy miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, soy una alcohólica hoy por hoy recuperada. Y cuando hablo recuperada, no me refiero a que soy un producto terminado y que soy lo que Dios quiere, ¿verdad? Con esa certeza, como si yo pudiera misma calificarme, ser imagen y semejanza de Él, mi Creador, Cristo Jesús. Sin embargo, a lo que me refiero es que hoy por hoy conozco esa naturaleza humana que me acompaña, esta mente y este cuerpo que es el vehículo, es un equipo, es una herramienta que se necesita para poder estar en un plano material, terrenal, aquí en este planeta Tierra. Fue un proceso muy difícil, a donde Dios, hoy sé que fue Él, me concedió tener la oportunidad de llegar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a una edad muy temprana. En ese entonces yo ya estaba enferma espiritualmente, es decir, se había generado una distancia y una separación tan grande de Él para conmigo, yo para con Él, que entré en una etapa de venganza. Es cegada y dominada por esos defectos de carácter que son el resultado del descoyuntamiento, es decir, me torcí. Ese instinto de supervivencia fue dañado severamente. Evidentemente, a como he ido creciendo, he ido tomando decisiones más acertadas. Sin embargo, ese libre albedrío, ese derecho y esa libertad que Dios concede a su máxima creación, los seres humanos, me lo concedió desde muy temprano, desde muy temprano. Desde ese momento cuando hay necesidades, ¿verdad? Y son necesidades que se necesitan cubrir. Tener hambre, tener frío, tener sed. Sin saber qué es hambre, sin saber qué es sed, sin saber qué es frío. Y ese instinto de supervivencia me llevaba a expresarme. Eh, no recuerdo, ¿verdad? Mentiría y ya eso a él no le agrada, pero observando, pero sobre todo recordando a los chilpayates, a esos 4 hijos, ellos la única manera que tenían para expresarse de tal forma que yo pudiera darme cuenta que algo les sucedía era a través del llanto y cada vez más fuerte.
Y a veces, pues buscando conocer sus necesidades, yo tomaba acción y muchas veces el llanto continuaba. Y yo entraba en un estado de desesperación, de angustia, de pánico, un miedo enorme al futuro, un estado de ansiedad y me llevaba a tener unas actitudes iracundas, a andar enojada, a andar molesta. Yo ya padecía la enfermedad espiritual. Lo que él quería era mostrarme a dónde me iba a llevar eso que me estaba sucediendo y que necesita de colaboradores, fieles servidores, con una misión y con un propósito. Y pues me permitió cruzar las puertas a Alcohólicos Anónimos y darme cuenta de que hay una enfermedad, pero yo no me pude dar cuenta, muchachos. Yo la relacioné con el uso y el abuso del alcohol. Y en aquel entonces, comparándome, no tratando de identificarme, me comparé y no llenaba los requisitos. No era de las que tomaba grandes cantidades de alcohol. No era de la que tomaba todos los días. No era de las que se salían de casa y tardaban mucho en llegar y vivían unas experiencias, pues, pues, experiencias muy fuertes en todos los índoles, no se diga en lo sexual. Y todo eso no me permitió identificarme. Tuve el privilegio y la gran bendición de irme 17 años, de los cuales los primeros 15 años no bebí, pero viví como se vive cuando no se tiene a Dios en la vida, haciendo lo mismo que hace un borracho, pero nada más que sin alcohol. Muchas cosas hice. Y ya en los últimos 2 años retomé el uso del alcohol. Empecé a tomar el 13 de febrero del 2009 a las 6:30 de la tarde, una media Tecate bien helada. Y así continué luego 2 días, y ya luego cambié el día, y luego que el sábado, y luego que sábado y domingo, y así fue aumentando el uso y el abuso del alcohol. Terminé en menos de 2 años bebiendo todos los días, poquito, pero todos los días. Y paré de beber 2 o 4 de marzo del 2011 a las 6:30 de la tarde. Era una media, era Tecate, y yo creo que algo tenía esa cerveza, porque yo recuerdo que me encontraba en un lugar con persona muy importante y yo sentí muchas ganas de vomitar. Y por más que hice contener el vómito, no pude más que detenerlo con los pocos dientes que tengo, porque nunca cuidé este vehículo. Pero una voz interna me dijo: "Trágueselo para que no se le olvide cuando tenga ganas de beber". Y yo obedecí esa voz y me tragué mi vómito. Es bien asqueroso, es más ácido que un limón, muy ácido, quema. Tiene mucho parecido con el alcohol 96 ese de caña, que mucho tiempo utilicé en la canela, en el café. Y de ahí, continuó un martirio, hasta que él, que me conoce, ¿verdad?, permitió una situación que en ese momento yo consideré como que era un gran regalo que él tenía para mí, y con esa idea me fui. Así quise pensarlo. Y aunque no fue así, dentro de eso me concedió volver a saber de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, volver a tener contacto con los alcohólicos. Y un día, después de 3 días preparando el cuadro para ver cómo le iba a hacer, porque yo estaba tan mal
Le tenía mucho miedo a la gente, especialmente con los que vivía. Preparé 3 días, me tomó preparar el cuadro de tal manera de poderme escapar como si fuera una niña, una adolescente, siendo un adulto con una edad cronológica de 38 años, madre de 3 hijos y en el vientre gestándose la cuarta. Y crucé las puertas. El grupo se llamaba Navidad. En el país de México, en el estado de Baja California Sur, en el municipio La Paz, en la colonia Indeco, ahí. Y yo recuerdo que ese día volteé para todos lados y me metí. Me hicieron la pregunta más importante: ¿vienes de visita? ¿Vienes por primera vez? Y aunque habían transcurrido 17 años, yo dije que estaba en casa, que no era una visita. Me recibieron de una manera tan espectacular que no hay palabras para describirlo, pero sí acciones. Hasta el día de hoy no hay nada más importante que asistir mínimo una reunión diaria a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hacer este tercer paso es el primer intento que tengo para ir en busca de Dios, y no porque Dios se haya perdido, sino porque yo me perdí, es decir, no me importaba y no me interesaba saber nada de Él. Y en este intento, pues algo vio Él en mí y me concedió, no que yo lo encontrara,